Y en algunos lugares del mundo hacer política no solo es insano, sino también muy peligroso. Se lo digo porque nos habíamos anoticiado hace un par de días del asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en Quito, en Ecuador. Y claro, a las pocas horas otro crimen político, en este caso de Pedro Briones, y ya se registran 23 muertes violentas de políticos este año. Esto habla de un panorama realmente muy, muy delicado que se está viviendo en el Ecuador. Vamos a ir al encuentro de un amigo, hombre también de esta radio, locutor él con una enorme trayectoria. Me refiero a Luis Peciney, que tiene la gentileza 7:45 de la mañana ahí en Guayaquil. Querido Luis, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, bueno, un poco, digamos, complicados y diría hasta asustados. En realidad toda la sociedad está asustada, está viviendo una situación muy complicada. Eh, Estamos sorprendidos por lo que sucedió con Villavicencio, creo que fue el último cachetazo de todos que hizo que el cimbronazo fuese más fuerte. Eh, en este país lo que ha sucedido en los últimos, diría, 2 años de violencia que no se cobró solamente las víctimas de estos políticos a los que vos haces referencia, sino a miles de personas que todos los días por alguna razón pierden la vida. Muchos de ellos tienen que ver con enfrentamientos entre bandas narco, otros en robos y gente que queda en fuego cruzado, lo que ellos llaman daños colaterales, pero la realidad es que la situación es crítica y el gobierno prácticamente pareciera que siempre tiene el discurso de decir llegamos hasta las últimas consecuencias, pero cuando llega el momento no es débil y no tiene las herramientas o no las activa frente a una situación de violencia como la que se está viviendo. Luis, hablaste de bandas narcos y la pregunta es obvia. ¿Cómo se incorporan esas bandas narcos? ¿Qué presencia tiene el narcotráfico real en el Ecuador y por qué de estos asesinatos, sobre todo a políticos? Bueno, yo te lo puedo decir como ciudadano, no como ni siquiera periodista, ni siquiera persona de medios. Aquí el punto está en que desgraciadamente se nota, es evidente que hay, y los mismos políticos te lo dicen, que hay bandas narcos, hay, por ejemplo, carteles como carteles del exterior que vienen de otros países y se instalan aquí. Ecuador es un país apetecible para ellos por varias razones, entre ellas por la ubicación geográfica que tiene Ecuador y segundo porque se trata de un país que tiene varios puertos, entonces es muy apetecible para ellos porque puede ser un perfecto centro de distribución. Ujú. Pero independientemente de eso, vaya a saber todas las contingencias o las cosas que vienen de arrastre de otros gobiernos que de pronto quizás permitieron el acceso de esas bandas delictivas al país. Es muy común ir por la calle y de pronto encontrarse con la gente y que entre amigos todo el mundo diga, aquí hace falta un Bukele, mirando lo que está sucediendo en El Salvador. Eh, la verdad, sinceramente, es una situación muy crítica, muy complicada. Evidentemente hay un crimen organizado que está teniendo el poder para poder llegar a asesinar, por ejemplo, un candidato presidencial. Mm. Eh, a medida que van pasando las horas uno va analizando las imágenes y yo no soy un perito ni soy un gran conocedor de lo que es la seguridad en este caso, pero simplemente con ver las imágenes de cómo lo asesinan a Villavicencio uno se da cuenta de que ha habido otros intereses metidos en el medio. ¿Cómo puede ser que un candidato presidencial que recibió cientos de amenazas de muerte,
sale por la puerta principal de un centro donde está haciendo un mitin político, sin chaleco antibala, sin casco, subiéndose a un auto que no era blindado, y que encima le cierran la puerta una vez que ingresó solo adentro del coche para que comience una balacera donde terminan matándolo a él y donde queda un montón de gente herida. Entonces, la verdad, evidentemente sí hay toda una organización, sí hay manos negras en todos lados, y esto solo con un video te das cuenta que aquí hay mucho más que un simple señor que se paró frente a una camioneta y empezó a disparar. Eran 9 a 10 personas, 10 sicarios, los que estaban preparados y listos para asesinarlo a él. Y ayer nos desayunamos con otra novedad, que es este señor Briones en Esmeralda, una provincia ecuatoriana muy bonita, que tiene también bastante elevado el índice de violencia. Entonces realmente se puede esperar cualquier cosa y el gobierno está prácticamente de rodillas indefenso. Un Villavicencio que además había denunciado justamente el narcotráfico, había denunciado, bueno, hasta dónde había penetrado, y esta realidad de que termina siendo asesinado, y que denunció también incluso de alguna manera la complicidad del gobierno de Correa en su momento. Y algunos dicen, bueno, Guillermo Lasso es un presidente absolutamente debilitado, algunos hablan de la vuelta del correísmo, todo en este contexto donde además las pandillas, como las has llamado, pero es el narcotráfico, parecerían tener tanta fuerza. ¿Han penetrado, como en todos lados, en todos los estamentos, en la policía, en la justicia y en la política, el narcotráfico en el Ecuador? Y evidentemente algo de eso hay, porque es la misma hermana de Villavicencio, entiendo que lo haya podido decir con esa calentura que puede tener una persona cuando le acaban de matar a un hermano, pero ella en declaraciones a los pocos minutos o a la hora de haber fallecido su hermano, salió a decir en los medios que había un complot, que había una complicidad entre el poder político y toda la gente que anda detrás de las bambalinas, sumado a los narcos. O sea, es evidente la convivencia entre poderes y entre bandas. O sea, no. Desgraciadamente tenemos que pensar que Argentina, perdóname, que Ecuador está pegado a Colombia. Colombia tenemos las FARC, tenemos grupos no solo terroristas, sino narcos. O sea, hay un montón de situaciones que dan y que son propicias para que esto suceda. Hace unos años atrás, Ecuador tenía una base naval americana en la ciudad de Manta. Esa base fue desmantelada, se cerró, se les dijo muchas gracias, se fueron, y a partir de allí el narcotráfico comenzó a crecer en lo que es Ecuador. Y llegó un punto en el cual hace unas semanas atrás, aparentemente el intendente o alcalde, mejor dicho, de Manta, solicitó o trabajó la posibilidad del retorno de esa base. O casualidad, horas después que se reunió con los máximos directivos o exponentes de la Policía Nacional, aparece muerto. Entonces, hay un montón de hechos que no hay que ser ni Sherlock Holmes, ni un especialista en política, ni en narcotráfico para darse cuenta que evidentemente hay algo de todo esto que debe ser verdad. Luis, ¿es Ecuador la nueva Colombia, México, un lugar que antes era tan tranquilo dentro del contexto de Centroamérica y tan paradisíaco? ¿Ese es el camino que Ecuador hoy tiene por delante? No, yo creo que si Dios quiere y hay una buena elección este próximo 20, yo creo que Ecuador tiene chance todavía de dar vuelta esta situación.
votando por gente que realmente le lleve al país hacia otro lugar. Todo depende de lo que se vote, lo que se elija eh, en los próximos meses y diría en los próximos días y en los próximos años, porque esto no es un cambio que se va a dar de un día para otro. Ecuador sigue siendo un país hermoso y tranquilo en gran parte del país, pero en este tiempo y por una coyuntura política yo creo que ha sucedido todo lo que pasó, porque la violencia se empezó a generar cada vez más en el momento exacto en que quisieron buscar la forma de debilitar el gobierno y bajarlo. O casualidad, terminaron de conseguir que Lasso disolviera la asamblea, decretara la muerte cruzada y por lo tanto terminara generando lo que fue el llamado de elecciones anticipadas. Entonces, es obvio que esto está exacerbado producto de la necesidad por parte de ciertos sectores de que existan estas elecciones y buscar la forma de ganarlas a como dé lugar, La última y con la más el complicada, apoyo Luis. de los carteles. Sí. La última y la más complicada, el factor Rafael Correa, que muchos dicen tiene mucho que ver con este nivel de desestabilización. ¿Qué dirías? Cuando el río habla, cuando el río suena, algo queda, pero la verdad, sinceramente, si vamos a quedarnos pensando que solamente es él, porque tuvo palabras encontradas en todos los años en que han sucedido, con amenazas y con problemas mutuos entre ellos, no te olvides que Villavicencio era el principal opositor y enemigo acérrimo de él y viceversa. Entonces, yo creo que todo puede ser, como puede ser que no haya sido él. O sea, nadie tiene pruebas al respecto. Es Vox Populi y la gente dice sí fue él, pero ¿y cómo se sabe que fue él? ¿Cómo tenemos la certeza de que fue él? Pueden ser, puede que él esté contento porque haya sucedido, quizás, puede que él no tenga nada que ver, quizás. ¿Cómo podemos saberlo? Estamos hablando de cosas que se manejan a esferas mucho más elevadas de las que nosotros podemos como ciudadanos ver o entender. Pero la realidad es esa, la realidad es que sí, que todo el mundo piensa eso, pero no hay pruebas. Luis, el deseo de que esta realidad tan trágica, donde la muerte se impone y donde el narcotráfico marca la agenda, bueno, en un país tan querido como el Ecuador, logren encontrar los caminos de salida de esto, porque una vez que se incorpora, ya lo hemos visto en muchos países de nuestra Latinoamérica y lo estamos viendo incluso en otros, donde como en el Ecuador el narcotráfico ingresa y eso significa siempre lo peor. Un gran abrazo y gracias por estos minutos. Igualmente, cuídense. Luis Pesinei, desde Guayaquil, nos brindó este panorama. ¿Ve? A veces uno dice, solo acá pasan cosas graves. No, no. En todos los países de nuestra Latinoamérica sangrante, desgraciadamente el narcotráfico y las pandillas y los negocios y todo lo que tiene que ver con esta corrupción que además el narcotráfico propone, se hace presente.